No. Amados hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Hermanos, yo soy Miguel Esparza y tengo el gusto de estar con ustedes esta tarde, donde una vez más vamos a tener la oportunidad de presentar nuestro programa y que además tenemos un invitado muy especial que muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, sin más demora, quiero pasar ahora a presentarles a nuestro invitado especial que tenemos para ustedes. Estoy hablando nada más y nada menos de mi buen amigo. Él es director del ministerio Answers in Genesis en español para Latinoamérica. Y bueno, como lo mencioné, es un buen amigo mío y se los quiero presentar. Estoy hablando del hermano Joe Owen. Hermano Joe, bienvenido al programa. Hola, hermano, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Espero que sea de bendición. Amén, amén. Joe, bueno, ¿por dónde empezar? Tenemos un programa que creo, hermanos, que va a ser de gran bendición, pero también, como decía fuera de cámara, que va a ser de edificación para la iglesia. Este es un tema muy importante y debe ser una base y un fundamento bíblico que todo hermano debe de conocer. Joe, antes de empezar con el tema, primeramente, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va todo por allá en México, hermano? Dinos. Pues gracias, mi hermano. Pues aquí, ya como saben, en México, a diferencia de California, pues mucho está cerrado todavía. Pero gracias a Dios, mi familia está muy bien. Hemos convivido mucho desde marzo y gracias a Dios sigue el ministerio. Estoy preparándome para un viaje a los Estados Unidos la semana entrante por 2 meses, así que estamos tratando de pasar todo el tiempo juntos que podemos porque no nos vamos a ver por 2 meses, Dios, por lo que parece. Así que, pero estamos bien, gracias, hermano. Me da gusto, Joe, escuchar de eso. Y bueno, me da gusto que aunque este ha sido un tiempo de estar, pues ahora sin cuarentena en casa, pero bueno, podemos ver lo positivo o podemos ver la luz en todo, ¿no? Ha sido un tiempo en que pues hemos podido pasar tiempo con la familia, convivir con ellos y bueno, gracias a Dios que nos ha abierto ahora esta plataforma, que nos ha dado este púlpito, hermano Joe y Luis, para poder continuar predicando el evangelio, para poder continuar equipando a la iglesia en Latinoamérica. Joe, Living Waters, Answer in Genesis, Living Waters Español nace en el 2010 formalmente. Yo vengo a integrarme al equipo de Living Waters como director general de Living Waters Español para Latinoamérica. Estaba queriendo recordar yo cuándo nos conocimos y cuándo llegaste tú a Answer in Genesis. ¿Fue por ahí del 13 o del 14? El 13, Miguel. El 13. ¿Puedes creerlo? Sí. ¡Wow! Como agosto, septiembre del 2013. Y aún lo que me maravillo es que aún nos vemos igual de jóvenes que hace 7 años. Cuando... Sí. No puedo decir lo mismo por Luis, pero nosotros nos vemos muy bien. Me ha salido más barba en estos años, lo siento. No, yo creo que Luis estaba en el kinder en aquellos años. No es cierto, no, es broma. No, Luis, hermano Luis, estás muy joven, hermano. Pero Joe, cuéntanos un poquito. Yo ya he compartido mi testimonio aquí en el programa de Conversemos en algunas ocasiones, cómo es que llegué providencialmente a integrarme a este equipo en ese momento necesario, en ese momento específico, cuando Living Waters estaba pensando y tenían en su corazón abrir el ministerio para llevar esta enseñanza bíblica a la iglesia en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito de cómo fue que tú llegaste a Respuestas en Génesis, a Answer in Genesis, hermano. Sí, fue muy interesante. Estuve en un viaje en Guatemala y hablando con un colegio que querían materiales, este colegio quería materiales que tenían que ver con la apologética. Y yo les dije, pues por donde vivo hay un ministerio que se llama Respuestas en Génesis
yo llegando de Guatemala les voy a preguntar si tienen algo. Pues entonces el domingo fui con un par de empleados del ministerio en mi iglesia a preguntarles y me dijeron, Joe, qué coincidencia, por decir. Te venimos a buscar también. Ken Ham y su hermano quieren hablar contigo, de hecho. Y dije, pues quizás ellos quieren también apoyar en algo así. Entonces, cuando fue una entrevista de trabajo y yo no sabía. Entonces, tuvimos 3 entrevistas, mucha oración. Ellos querían lanzar un ministerio latinoamericano. Y yo no tenía eso pensado. Pero orando con mi esposa, ambos salimos convencidos que esto es la voluntad de Dios. Eso fue junio del 2013 y nos conocimos a Miguel en unos meses después, ya que entré y se ve la mano de Dios allí. Amén. Porque no fue una ambición mía y explotó el ministerio desde Amén. Entonces y he conocido a varias personas como usted, Miguel, y varios otros que han sido como columnas para mí. Amén. Amén. Y creo que tenemos muchos amigos pastores en común que han sido igual. Yo sé que han sido bendición para tu vida, han sido bendición también para mi vida. El tema de hoy, Joe, de la creación a la cruz. En el pasado he tenido el privilegio, hemos podido tener la oportunidad de convivir y de ofrecer este tipo de conferencias aquí en California, en Chile, en Perú hemos estado también, en México hace un par de años. Entonces el Señor nos ha permitido dar esta enseñanza que creo que es muy importante, Joe, como lo hablábamos hace un momento, en ver cómo a través del libro de Génesis, a través de toda la concordancia de la Biblia, podemos ver representado el plan redentor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a empezar en el libro de Génesis. Y hermanos, todos sabemos que el libro de Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, habla de la creación. El capítulo 1 y 2 habla de la creación. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero, hermano Joe, también en el capítulo 3 nos habla específicamente sobre lo que conocemos como la caída del hombre, y también ahí mismo nos revela por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí, Joe? Si puedes expandir un poquito en cuanto al capítulo 3 de Génesis. Sí, el capítulo 3 de Génesis es bastante importante. De hecho, el apóstol Pablo hace mucha referencia en sus cartas pastorales, creo también en 1 Corintios, a la función en la imagen de Dios, lo cual somos hechos. Génesis 1 nos dice que somos estructuralmente hechos de imagen de Dios, hombre y mujer. Eso quiere decir que somos iguales, tenemos el mismo valor ante Dios, pero Génesis 2 nos presenta las distintas funciones que se complementen entre el hombre y la mujer. Y luego lo interesante de eso es Génesis 3. Vemos la caída, vemos que la astucia de Satanás y vemos que cuando Dios los busca en el huerto, es interesante, Dios siempre es quien busca, ¿no? Y tienen ese encuentro. Vemos a Dios mismo allí haciendo referencia a Génesis 1 y 2, los eventos de Génesis 1 y 2, cuando Dios le advierte a la mujer y al hombre que las funciones de Génesis 2 van a continuar, pero a través de corrupción. Por ejemplo, el hombre ha de ser rey y vice-regente, por decir, de la creación, pero ahora lo seguirá haciendo, pero a través de su labor, un labor dificultoso. La mujer aún ha de ser la ayuda idónea, y perdón a la audiencia, también sumisa, pero en el machismo esa palabra ahora tiene
una connotación mala entre nosotros, pero la sumisión bíblica es algo que Cristo mismo hace al Padre en su rol en la creación. Él no lo hace menor que el Padre. Pero ella luchará con querer dominar al hombre. Y luego, y también el plan original es que iban a ser fructíferos y llenar la tierra, pero ahora será a través de dolor en el parto. Así que vemos las mismas funciones pasando a través de la caída, pero con un tinte de corrupción. Pero Dios no los deja allí sin esperanza, como si esta maldición va a durar para siempre. Para mí es interesante, la primera vez que se predica el evangelio de manera directa, más directa en la Biblia, es predicado a Satanás, pero no para darle esperanza, sino para condenarlo. Porque Dios en Génesis 3 le dice a la serpiente que habrá enemistad entre la mujer y él y entre su simiente le aplastará. Y tenemos que simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, pero él le mordirá el calcañar. Y allá tenemos lo que muchos llaman el protoevangelio, o un comienzo de aclarar el plan de Dios para salvar. Y eso es muy importante, Miguel, porque de allí llegamos a Génesis 5 y está la genealogía. Y luego Génesis 11, genealogía, trazando esa simiente prometida. Y luego al Nuevo Testamento, Mateo 1 y Lucas 3, traen esa genealogía y lo conectan a Cristo como la simiente. Pues eso es tan importante porque hoy hay muchos tratando de tratar a Génesis como mitología o mito-historia, como dice una apologeta. Y no se dan cuenta que acaban de cortar las raíces del fundamento de la misma Biblia, del mismo Evangelio, cuando hacen eso. Y realmente allí, hermano Luis, allí en Génesis 3:15, realmente allí Dios le pasa la sentencia a Satanás. Le dice, así es, hermano. Ajá. Así es una sentencia, le llamamos también sentencia forense en teología, que es un decreto establecido por Dios y que nada ni nadie lo puede remover ni erradicar. Y la misma sentencia que viene sobre Satanás le da la posibilidad de libertad y la esperanza que tiene el ser humano de la redención, del plan redentor, cuando Cristo haga su aparición en escena unos siglos después. Bien citaba nuestro hermano Joe, en este momento se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Y pues son las buenas nuevas, las buenas noticias de que finalmente Dios redimiría a la descendencia de Abraham, en este caso por la fe. Y gracias a Dios que nos da la posibilidad de ser parte de esa iglesia el día de hoy, reconociendo y sabiendo lo que Dios planeó desde un inicio. Así es. Y Joe, así como lo mencionaste ahorita, el libro de Génesis obviamente se conecta con libros en el Nuevo Testamento. Un libro que quiero escudriñar hoy es la carta a los Romanos, y allí en el capítulo 5 vemos como la continuación o una continuación de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre. Aquí en Romanos 5 nos habla del primer y del segundo Adán, nos habla específicamente de la desobediencia, el pecado, la transgresión, la muerte. Nos habla de la desobediencia del primer Adán y la obediencia del segundo Adán. Ahí en Romanos, Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Asimismo va en concordancia con Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, Joe, de la gloria de Dios. Sí, así es la Biblia, como habías dicho, Miguel. La Biblia, todo está entretejido, todo es contingente a lo que viene antes y viene después. Y eso nos debe dar a todos nosotros una reverencia, un temor al Señor por no querer cortar la Biblia y menospreciar unas partes y solo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pues
Dios ahora en el Nuevo Testamento nos muestra que puede amar. Eso es terrible. De hecho, eso se llama marcionismo, es una herejía en la historia de la iglesia. Y no, vemos los atributos de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Su amor, su severidad, su juicio, su justicia, su misericordia y gracia. Se ve igual por toda la Biblia. Y nunca podemos poner la palabra de Dios en contra de la palabra de Dios. Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque parece que nuestra audiencia deben ser solo teólogos que estoy exhortando, pero no, es porque muchos jóvenes que no son teólogos se me acercan de una manera muy frecuente, diciendo como si nada les pesa, diciendo, pues con las teorías actuales que hay, pues no importa eso, nada más enfocamos en Juan 3:16. Y lo que yo veo es que muchos de nuestros jóvenes no los han criado con un entendimiento holístico de la palabra de Dios y se les hace muy fácil solo tener un Jesús que ama al pecador, pero lo demás debe ser como algo de judíos y mitología. Y eso es una tendencia muy común, especialmente en los Estados Unidos, y ahora está agarrando fuerza en México y Latinoamérica. Y es por eso que Dios levanta ministerios como los nuestros para exhortar a la iglesia, para animar, edificar, porque muchas veces no han considerado estos puntos. Así es, Joe, y tú lo has dicho, he ahí la importancia, hermanos, de este tipo de ministerios como Respuestas en Génesis, Living Waters Español para Latinoamérica, de poder traer estos temas a la luz de las Escrituras, escudriñarlos a la luz de las Escrituras, para poder traer enseñanza bíblica, doctrina bíblica, para que la iglesia no solamente sea bendecida, pero que realmente sean equipadas y edificadas. Nuestra misión en Living Waters es de inspirar y equipar a la iglesia a cumplir con la gran comisión, pero queremos también presentar estas verdades bíblicas para que usted pueda responder, dar respuestas. Se llama Respuestas en Génesis, el ministerio del hermano Joe, poder dar respuestas, porque vivimos, hermano Luis, vivimos en un mundo realmente en que están buscando respuestas, con toda la confusión del COVID, de que si es el fin del mundo, o de la confusión sexual y todas las cosas que están pasando, Luis. Yo creo que la gente está buscando respuestas, y Luis, creo que las respuestas las debemos de buscar en la palabra de Dios. Amén, hermano. Nuestro Señor Jesucristo se reveló a sí mismo, que es Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, como el camino y la verdad de la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. Y esa es la verdad absoluta. Sé que en el mundo hay el relativismo, ¿verdad? Que ahora toda verdad es relativa, cada quien puede tener su propia verdad. En algún momento grabamos un episodio así de Conversemos. Sin embargo, nuestro Señor se reveló a sí mismo como el único camino, la única verdad y la única vida. Y lo que estamos viendo hoy es precisamente la conexión desde la creación, la caída, el plan redentor, y por supuesto llegará la consumación en su momento, pero tenemos la cruz ahí. Y en la cruz de Cristo es donde encontramos la respuesta para la humanidad. El ser humano es enemigo de Dios. Aquí en Romanos capítulo 5, que es el capítulo que estamos utilizando como puente, en el versículo 10, dice que si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y gloria a Dios por la reconciliación que tenemos en Cristo. Y como dice Joe, no solamente hay teólogos que nos están mirando, probablemente hay personas que apenas están conociendo. Y debemos de saber esto, que el ser humano, cuando peca en Adán, todos mueren, enseña la Escritura. Y que todo ser humano está separado, destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Esa es la condición natural de todo ser humano. Por lo cual fue necesario que Dios, en su misericordia y amor, diseñara un plan redentor donde Dios mismo pagara el precio para reconciliarnos con Él. Glorioso evangelio, hermanos, gloriosa palabra de Dios que nos revela a Cristo y nos da la posibilidad de la vida eterna en Él. Así es, hermano Luis. Y Joe, ahí en el verso 18 de Romanos 5 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, como lo decía ahorita el hermano Luis. Y luego dice en el verso 19, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos fueron constituidos justos. Quiero hacer el énfasis, Joe, que estamos hablando
del pecado, de transgresiones, estamos hablando de muerte que fue iniciado, la muerte fue introducida ahí en el libro de Génesis, pero ahora a través del sacrificio de Jesús en la cruz, a través de su obediencia, por eso hace el contraste de la desobediencia y la obediencia, a través de su obediencia, ahora muchos pueden ser o serán constituidos justos, hermano. Sí, Romanos 5 me fascina demasiado. Y podemos ver aquí que en Romanos 5, donde estuvimos en el versículo 18, el apóstol Pablo está haciendo una comparación y luego de ahí va a pasar un contraste. Y eso es donde la historicidad de Adán es esencial para el evangelio. Muchos dicen, si no hubo Cristo, no hay evangelio. Estoy de acuerdo, pero tampoco si no hubo Adán, no hay evangelio. Y eso es lo que muchos no entienden. No entienden. De alguna manera, que muchos debaten, pero de alguna manera, todos pecamos en Adán. Todos. Porque en Adán estaba toda la raza humana. Él es llamado por muchos la cabeza federal de toda la raza humana. Y por eso cuando Eva pecó, eso no es lo que nos hizo transgresores a nosotros. Fue Adán, porque en Adán, él es la cabeza federal. Pero en Jesús, de alguna manera, todos los que están en él fueron a la cruz con él. Y luego recibimos su justicia a través de la imputación. Así que tenemos aquí una fórmula matemática que Pablo nos está presentando. Y nosotros sabemos, en una fórmula matemática con multiplicación, si cambias un variable, le pongas un 0, digamos que Adán nunca existió, como dicen muchos, eso hace el otro lado de la fórmula 0 también. Pero luego Pablo va a hacer un contraste. Él va a decir que lo que hizo el postrer Adán o el segundo Adán, Cristo, la segunda cabeza de la raza humana, pero la raza salva, es mayor que lo que hizo el primer Adán, porque por un pecado todos caímos. Pero cuando Cristo nos salva, no nos salva solamente del pecado en Adán, también nos salva por todos nuestros pecados también. Y eso es el contraste que hace Pablo en los versículos que siguen para mostrar la gracia de Dios es mucho más evidente que la justicia de Dios, es mayor. Ahora, no estoy hablando de sus atributos porque todos los tiene por igual, pero estoy hablando de la muestra que Él está dando. El Evangelio muestra mucho más la gracia de Dios, porque perdona todos nuestros pecados, no solamente el pecado de Adán. Pero la condenación entró por un solo pecado. Y yo me llamó la atención algo que dijiste ahorita en tus comentarios. Dijiste que la gente está buscando tolerancia, ¿no? Yo voy a ser tolerante a este grupo de personas o voy a ser tolerante. O sea, en realidad, cuando dices tolerante, puedes abrir una caja de Pandora, ¿verdad? Porque puede ser a muchas cosas. Pero yo creo que la gente piensa en la tolerancia de esa manera porque muchos, aún dentro de la iglesia, han escuchado de un evangelio y han escuchado de un Dios tolerante. Sí, el problema es que estamos interpretando la Biblia a través del humanismo del siglo XXI. Desde el racionamiento, ilustración europeo hace un par de 2, 3, 4 siglos atrás en Europa, hemos puesto en un conjunto como los humanos como el razonamiento y los sentimientos humanos como la primera prioridad de la existencia humana. Y lamentablemente se ha hecho. Así que hoy se está enseñando mucho que no hay una jerarquía de verdades o ideas, que debemos tolerar todas por igual. Pero el problema es lo opuesto, no. Desde una cosmovisión bíblica hasta los enemigos de Dios son hechos de imagen y semejanza de Dios. Así que yo tolero a las personas, por supuesto. Claro. Pero hay ideas erróneas, hay ideas dañinas y hay ideas incorrectas según la palabra de Dios.
Y el meter el posmodernismo, el relativismo, en la verdad ha hecho mucho daño. Y yo creo que también la palabra, dos cosas, la palabra amor y tolerancia se han distorsionado, ¿no? Se han tergiversado, cambiado, como tú lo decías, a una perspectiva humanista, hermano. Sí, el amor verdadero es, Dios es quien define el amor, Él es amor. Y como no hay contradicción en ningún atributo de Dios, entre sus atributos, no hay contradicción, su amor tiene que coexistir con su justicia y la verdad. Pero hoy, debido al humanismo y como cada humano tiene su propia opinión, en un marco humanista, al hombre, al individuo, como la gran prioridad de autoridad. Pero ¿cómo podemos todos tener una gran prioridad en autoridad si tenemos opiniones distintas? Por eso sale el posmodernismo, pues que cada cabeza sea su propio mundo. Sin embargo, la realidad no refleja eso. Si yo digo que, como dice Rey, si digo que no creo en camionetas y corro en la carretera de Los Ángeles, eso no quiere decir que una camioneta no me va a tropezar, porque la verdad no le importa tu opinión. La verdad es la verdad. Es algo objetivo a mis opiniones. Así que el amor cuyo origen, fuente, es Dios mismo, no puede contradecir los otros atributos de Dios. Por ejemplo, en amor, advierto a alguien de un estilo de vida y una rebeldía contra Dios, que el amor de Dios no se va a contradecir. Sin embargo, en la cruz de Cristo se resolvió el amor y la justicia de Dios, donde Él puede perdonar a pecadores sin echar la vista gorda a sus otros atributos, como justicia. Así que yo creo que están redefiniendo el amor, porque ahora fuente de amor es la autoridad del individualismo, autonomía humana, en vez de es algo que rebosa de Dios sobre su creación, que refleja los atributos de Dios. Y creo que hemos perdido un fundamento aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, hermano. Y debemos de saber que el enemigo es el padre de las mentiras, ¿verdad? Es el gran engañador. Pero en el libro de Romanos capítulo 1 nos dice que cambiaron la verdad por la mentira, ¿verdad? Y que además suprimen la verdad con injusticia. Algo que estamos viendo ahorita en las cuestiones que estamos viviendo en el mundo y las cuestiones políticas y sociales. Realmente, Luis, ahí vemos representado que suprimen la verdad con injusticia. Amén, hermano. Acabas de citar algo muy importante. Cambiaron la verdad por la mentira. La verdad es lo que Dios dice. La mentira es lo que el diablo dice. Y desde Génesis nosotros nos damos cuenta que Dios habló la verdad con Adán, por extensión a Eva. Sin embargo, prefirieron creer lo que el diablo estaba diciendo. Ahora, lo que el diablo les ofreció es algo que Adán y Eva no podían tener. Dios les había dado autoridad de sojuzgar y gobernar o regir sobre toda la creación. Pero Satanás astutamente les ofreció algo mayor a lo que Dios ya les había dado. Y era el poder ser igual a Dios. Sin embargo, hermanos, el día de hoy vemos que la humanidad sigue haciendo lo mismo. Prefieren la mentira por sobre la verdad. Y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es precisamente esto. El amor a uno mismo, el hacer del hombre Dios, es decir, el hombre se hace a sí mismo Dios y creador sobre todas las cosas, quien define las morales, quien define los afectos, quien define lo que el hombre debe de ser y ya no el modelo original de la creación. Por lo tanto, creo que la apologética o la defensa de la fe que presentan estos ministerios y la misma escritura es precisamente para mostrarle al hombre su impiedad
es decir, su falta de semejanza con la pureza en Cristo, con la identidad de Cristo, la destitución del hombre, su corrupción, su depravación, su pecado, para mostrarle al hombre la necesidad del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, sin embargo, el Evangelio es una mala noticia en su inicio, porque le muestra al hombre su condición pecaminosa. Y lo que hace el Evangelio es resaltar la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia y la benevolencia de Dios a través de enviar a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. El hombre está lleno de pecado y está cegado por el pecado. Dice la Escritura que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas, de los incrédulos, para que no crean a la verdad. Y lo que puede hacer la apologética y lo que puede hacer la proclamación correcta y bien trazada del Evangelio es remover ese velo. Por supuesto que lo hace el Espíritu Santo. Confiamos en la Escritura, que es la palabra de Dios revelada, pero también interactuamos, por decirlo así, de la mano del Espíritu Santo, que está también quitando el velo de los corazones para que crean a la verdad del Evangelio. Y gloria a Dios por este tipo de ministerios que están trayendo estas verdades para que no solamente los impíos o inconversos se conviertan al Señor, sino para que también la iglesia misma se convenza de que Jesús es la verdad. Amén. Joe, para terminar con este punto, hermano, solamente quiero enfatizar que realmente ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, fue cuando Satanás mismo introdujo o presentó esta mentira a Eva, cuando le dijo, no, es que si comes de esta fruta seguramente no morirás, serás igual a Dios, haciendo alusión a lo que estaba diciendo ahorita el hermano Luis. Sí, y nosotros sabemos Apocalipsis 12 en lenguaje simbólico, porque Apocalipsis es apocalíptico, no es narrativa histórica como Génesis. Que se interpreta el dragón de ser la serpiente antigua y de ser Satanás. Así que tenemos una interpretación que de alguna manera no nos es dicho exactamente cómo. La serpiente o fue poseída por Satanás o Satanás tomó forma de una serpiente, no nos es dicho. Pero la pregunta es, ¿eso no suena como algo del campo de mitología, que una serpiente habla? ¿No parece algo de la mitología oriental de un oso polar volando con una flauta? Sin embargo, por eso les digo que tenemos que entender la teología atrás de eso. Y les voy a dar un buen ejemplo aquí de por qué la Biblia interpreta la Biblia. Y como digo, para los que ignoran a Génesis, han cortado la interpretación de la Biblia. Pero lo que pasa es que en Génesis 1 y 2, Dios puso a Adán como el co-gobernador de toda la creación y Eva como su ayuda idónea han de gobernar la creación. Entonces lo que hace Satanás no es algo que suena de mitología, no, vemos su astucia. Él toma la creación que Adán y Eva habrían de gobernar y pone todo al revés. Trata de desechar el orden de Dios. Es hombre como gobernador o rey de la creación con ayuda idónea, que es estructuralmente igual en valor, pero tienen una función que complementa al hombre, y luego ambos han de gobernar la creación. Entonces lo que hace Satanás es, dice, pues, que si uso la creación para engañar a la ayuda idónea y que la ayuda idónea, ella le dé un orden al esposo, en vez de él siendo el mayordomo, él siendo el pastor, por decir. Entonces él tomó todo el orden de Dios en la creación y lo puso al revés. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado ahí, mucho cuidado, porque la palabra de Dios funciona dentro de su contexto holístico de toda la palabra de Dios. Amén, amén, hermano. Y hermanos que están viendo esta transmisión, pues he aquí, en resumen, la importancia de, número uno, estar estudiando y escudriñando las Escrituras para poder tener un contexto bíblico, no solamente en el libro de Génesis de la creación, pero también un contexto bíblico de la caída del hombre, qué fue lo que representó, y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para la redención y el perdón de los pecados. Estar escudriñando y estudiando, y es como
vamos a poder aprender más. Y también una palabra de exhortación a los pastores, que también ellos estén, hermanos Joe y Luis, que ellos estén enseñando la palabra de Dios. Y como tú decías, Joe, que no se enseñe la palabra de Dios no solamente para ver cómo podemos ser mejores, ¿verdad? O mejor esposos, o mejor padres, que claro, eso está en la palabra de Dios, pero que tomemos estos temas que son pilares y fundamentos de nuestra creencia. Bueno, hermanos, hemos llegado al tiempo de preguntas y respuestas. Hermano Luis, me supongo que por ahí ya tienes algunas preguntas que puedas compartir, hermano. Adelante. Toño Carballo desde México pregunta, ¿cómo podemos interpretar el día de hoy Juan 3:17? Y doy lectura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, la pregunta fue, ¿cómo podemos interpretar Juan 3:17 en el día de hoy para nuestra era contemporánea? ¿Cómo lo podemos interpretar? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo se interpreta hoy eso? Es la pregunta. Pues rapidito, ahorita le paso la palabra a Joe, pues de la misma manera que se interpretó cuando fue escrito eso. Es que ahí nos dice, si leemos el capítulo 3 de Juan, primero tiene el encuentro con Nicodemo, le explica a Nicodemo que a menos que seas nacido de nuevo no verás el reino de Dios. Luego más adelante nos da Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y realmente, hermanos, y de aquí te paso la palabra, Joe, pero realmente en el siguiente versículo, en el 18 creo, nos dice que aquel que cree no es condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Y por eso más adelante en 3:19 dice, porque esta es la condenación. Está haciendo alusión a los versos anteriores, al 17 y al 18. Está diciendo, no es que Dios los está condenando, es que ustedes ya están condenados, porque cuando vino Jesús, porque la luz vino al mundo, pero la gente prefirió la oscuridad. Entonces dice, la gente prefirió la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Entonces los versos no deben de cambiar ayer, hoy y hasta la eternidad. Los versos, la palabra de Dios no cambia. El plan de salvación no cambia. Dios envió a su único Hijo a la cruz para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él ya ha sido salvo, y aquel que no cree ya ha sido condenado, y más adelante nos da ahí la condenación. Hermano Joe, te paso la palabra. Sí, muy de acuerdo, mi hermano, y eso es algo que nuestros ministerios quiere ayudar a la gente a entender. La palabra de Dios no cambia de acuerdo a la sociedad, eso es relativismo. Y tenemos que salir de eso. Y la verdad, por definición, es exclusiva. Si yo digo, Miguel, me gusta esa camisa que tienes puesta, dices, no, yo no tengo ninguna camisa puesta, pues yo no debo decir, ok, pues la verdad en tu cabeza es que no tienes una puesta, y la verdad en mi cabeza es que sí. No, uno de los dos estamos equivocados, porque la verdad excluye toda afirmación que le opone. Ahora, en esta pregunta, Jesús no vino entonces, ¿cómo se debe interpretar hoy? La misma manera que se debe interpretar cuando Jesús lo dijo. Sin embargo, quiero agregar una arruguita a esto. Si el que hizo la pregunta, si puede ir a Hechos 17, versículo 30, cuando Pablo está en Atenas, y Pablo habla de un rol, una función de Cristo en su segunda venida. Y eso es algo que no escuchamos mucho hoy en el evangelismo, que Cristo no solamente es Salvador, es también juez, va a juzgar al mundo. Y Pablo dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de su idolatría de los atenienses, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero mira lo que dice, por aquel varón. ¿Cuál varón? A quien designó
dando fe a todos con haberle levantado los muertos. El único, está hablando de Jesús. Ahora, cuando dice dando fe a todos, no quiere decir que dio fe a todos. Eso es en el griego, en su estructura de hablar, eso quiere decir comprobando a todos que Él es el Mesías al levantarlo de los muertos. Eso es lo que significa este versículo. Así que en la segunda venida de Cristo, Él viene para salvar a los adoptados, los regenerados, a su pueblo. También viene para juzgar. Él ha sido asignado juez del mundo incrédulo. Así que por eso ese gran contraste de Juan 3 es que esta primera vez que Él vino, no vino a juzgar. Aunque Juan el Bautista quería que viniera a juzgar. Aunque los celotes de su día querían que juzgara. Por eso en Mateo 11 y Lucas 7 vemos un paralelo con Juan el Bautista. Le es un escándalo que Jesús no está estableciendo su reino y juzgando los enemigos de Israel. Pero no, Él no vino la primera vez a juzgar. Él vino a dar el evangelio, dar su vida, pero en su segunda venida sí viene a juzgar. Y eso es algo que tenemos que entender, el gran amor, gracia y severidad de nuestro Dios. Por eso, cuando compartimos el evangelio, no decimos, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida, Él va a arreglar tu matrimonio, vas a dejar de tomar, vas a estar más feliz. No, qué cosas tan superficiales. No, él vino a salvarte porque si Él regresa te va a juzgar. Y luego ustedes usan en los 10 mandamientos para mostrar que no es un juicio injusto. Ustedes mismos, yo veo a personas justificándose que al final de la conversación con Living Waters, ellos admiten que ellos son culpables al ver la perfecta ley de Dios. Así es, porque como sabemos, de acuerdo a Romanos 3, 19 y 20, la ley trae conocimiento del pecado y otra función de la ley es que toda boca sea cerrada. Hermano Luis, rapidito, como seguimiento a esta respuesta o comentario, Jesús viene como Salvador, pero también es juez. Y además en Hechos 17, 30 y 31, Dios manda a toda persona en todo lugar arrepentimiento. Luis, pero allí en Mateo 28, cuando les da la gran comisión a los discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, antes de eso, Él dijo, ahora a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Amén, hermanos. El Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Es Cristo quien estará sentado en el trono para juzgar a creyentes y no creyentes. Y la gran comisión, como lo acabas de mencionar, no solamente inicia, porque a veces se oye muy romántico y muy bonito dentro de las iglesias, tenemos que ir a predicar, pero se nos olvida quién nos ha comisionado y en nombre de quién vamos. Jesús dijo, toda potestad o autoridad me ha sido dado arriba en los cielos y debajo de la tierra. Por lo tanto, es con la autoridad de Jesús y en su nombre que nosotros tenemos la obligación como iglesia de predicar el evangelio. Esto es algo que es digno de señalar, hermanos. La iglesia está obligada a predicar el evangelio, no es una, digamos que una opción que se nos está dando de parte del Señor. Cristo nos ha dejado en este mundo con el propósito de testificar de Él, nos ha dado de su Espíritu Santo no solo para regenerarnos, no solo para santificarnos, sino para ser testigos de Él. Y creo que el plan redentor de Dios se está consumando, por supuesto, en su soberanía, pero también a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento, es el medio que a Dios le ha placido utilizar para proclamar el evangelio. Y la iglesia tenemos que estar bien informados, capacitados, equipados, tenemos suficientes herramientas el día de hoy. Incluso están preguntando aquí dentro de las preguntas, ¿dónde se podría tomar un buen curso de apologética? Ahorita ya lo responderán ustedes. Sí. Pero creo, amados hermanos, que es importante que la iglesia de hoy sepa que este mundo avanza en un falso conocimiento. Este mundo camina y crece en su mentira. Y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene que preservar y perseverar en la verdad. Porque Amén. Nada podemos contra la verdad, dijo Pablo, sino por la verdad. Nosotros tenemos que seguir equipándonos como iglesia para proclamar el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano Luis y hermanos que están viendo esta transmisión, recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. También ahí en el libro de Juan capítulo 8 dijo, si ustedes se mantienen en mí y en mi enseñanza, ustedes serán mis discípulos y como discípulos, dijo, conocerán la verdad. Solo en Jesús podemos encontrar la verdad. Ya estamos casi a punto de concluir. Tenemos tiempo. Joe, una pregunta más. ¿Podemos atender una más? Sí, los que quieren. Ok, adelante. Luis, Bien. si quieres, tienes por ahí una pregunta. Vamos a ver si podemos contestar una, posiblemente dos más, pero vamos con la siguiente. Bien, esta habla de la existencia, ¿verdad? De la pregunta que siempre el hombre se ha hecho de parte de Shiro7, así dice su perfil. ¿Cómo se respondería correctamente a las preguntas acerca de nuestra existencia? Como ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Relacionado con los problemas existenciales que una persona pueda tener. Cuidado, porque esa es una pregunta abierta, creo, bastante extensa. Pero Joe, ¿cómo podrías, yo sé que esta pregunta te la han hecho o nos la han hecho 1 y 100 veces, Joe, ¿cómo podrías resumir un poco, concluir con esa dar una respuesta en conclusión? Pues, ok. Esta es toda una conferencia que tuviera que dar. Es una conferencia de 2-3 días solo es para responder a esa pregunta. Así Eso que pensé. 1000 veces disculpas por la brevedad de mi respuesta. Espero que no lo ven como simplista. Pero les digo que hay muchas conferencias en YouTube de Respuesta a Génesis que van mucho más a profundo. Pero lo que voy a tratar de apuntar a esta persona en la dirección correcta para responder. Número 1, nadie en sí puede responder a esa pregunta. Porque nosotros estamos confinados en tiempo y en espacio y somos finitos. Por eso necesitamos revelación de un testigo ocular, pero confiable para decirnos. Ahora, y entonces el mundo, especialmente occidental hoy, ha optado por una filosofía como su autoridad que se llama naturalismo y materialismo, donde ellos dicen, pues como llegamos aquí, ¿a dónde vamos? Lo vamos a limitar solamente a la misma materia. Entonces, con esa limitación, y como la Biblia dice que Dios es espíritu, ellos excluyen abiertamente a Dios de esa ecuación. Perdón. Ok, ya. Ellos, no sé si me corté o no ahí, pero ellos excluyen a la trascendencia de un creador de la ecuación. Entonces buscan modelos para tratar de explicar cómo llegamos aquí, dónde vamos, sin diseño y sin un creador. De ahí salen las teorías, o mejor dicho, hipótesis de la evolución. Ahora, ¿por qué no me gusta usar la palabra teoría de evolución? Porque una teoría es cuando formas una hipótesis y puedes comprobar una y otra vez con experimentos que tu hipótesis se queda firme. Pues no se ha hecho esto con la teoría de la evolución, por eso yo creo que permanece como hipótesis. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay una primera causa necesaria, no causada, eterna, inmaterial, que empezó esta cadena de causa-efecto, 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 y hizo todo con diseño, intención y para su gloria. Ahora, algunas personas dicen, pero ¿no es un poco egoísta hacer todo para su gloria, por sí mismo? Al cual digo, sí es egoísta. Pero la palabra egoísmo es una mala palabra solo cuando un humano hace eso, porque el humano no es digno de que todo se trate de él para su gloria. Pero Dios sí es digno de eso. Dios, le debemos nuestra propia existencia. Y así que si Él nos creó, entonces no hay ninguna contingencia, de acuerdo a Él, que tenemos que compartir la gloria porque nosotros no tuvimos nada que ver con la creación. Así que, y otra cosa buena es que nosotros fuimos diseñados de tal manera que nuestro mayor bien es que Dios se glorifica a través de nosotros. Así que conviene. Hay una ventaja enorme, eterna,
en eso también, y eso es por la gracia y la misericordia de Dios con nosotros. La teoría de la evolución pone a todo hombre y animal y planta como en el mismo árbol. Creen que todos salimos de un microbio autorreplicante de alrededor de 2-3 mil millones de años, que quizás fue sembrado aquí por extraterrestres, o estuvo en un meteorito y pegó aquí, empezó a cobrar vida. Tiene muchas ideas de cómo pudo haber sucedido eso. La Biblia enseña en el Antiguo y el Nuevo Testamento que somos aparte de los animales. Creo que es Santiago, cuando habla de la lengua, del daño a la lengua, habla que hay una diferencia intrínseca entre el reino animal y la humanidad. Y si el hombre domina al animal, ¿cómo no puede dominar su propia lengua? Pero hasta el Nuevo Testamento nos separa en esencia también, y también Génesis nos separa, así que somos una creación especial. Y también cuando Dios creó los animales, solo dijo al agua, produzca y produzca, pero cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre en primera persona plural. Yo creo que es la Trinidad ahí. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. A ningún animal tiene eso. Gracias, Joe, por la exposición y expander en el tema. Ahorita al final vamos a dar información y te voy a pedir que nos des información de dónde se pueden, a qué página pueden ir, la página de Respuestas en Génesis, y dónde pueden obtener más información, porque yo sé que estos son temas, Joe, que ya están documentados, ¿verdad? Y pueden obtener recursos de la página de Respuestas en Génesis. Yo sí voy a hacer un intento del resumen de Joe, y yo diría esto, o digo esto, amados hermanos. La verdad es que solamente hay dos cosas: o somos productos de la casualidad, de casualmente que todo lo que existe, que nosotros, todo lo que existe, los cielos, la tierra, el universo, las estrellas, todos los seres vivientes que existen, que nada tomó nada y por sin ningún motivo creó todo en perfecto orden. Esa es una alternativa. La otra es Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios es el creador de acuerdo al recuento bíblico, de acuerdo a las escrituras, hermanos. Y yo creo, Joe y Luis, yo creo que al final del día esto, en realidad, como ya lo hemos mencionado, es una cuestión de pecado, ¿verdad? Y hace ratito vimos, hablé de Juan 3, 19 y 20. A la gente le gusta y dice que la gente no quiere, que la luz vino al mundo, pero les gustó más la oscuridad. Y que la gente no quiere venir a la luz porque no quieren que sus pecados sean expuestos. Dice que sus obras eran malvadas. Entonces es realmente una situación que la gente comúnmente está cómoda con su pecado, y al venir, Luis, a la cruz, entonces van a tener que dar cuentas de sus pecados a alguien. Es algo que creo que no quieren ser responsables frente a un Dios justo y santo. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que estamos compartiendo del Señor, nos encontramos con ese común denominador. ¿Cuál? Que el ser humano no quiere no desea ser responsable delante del Señor. Por eso niegan la existencia de Dios. Ese es el parteaguas, ¿no? Esa es la esencia del pecado en el hombre, su no responsabilidad delante de Dios. Sin embargo, todos ser humanos somos responsables delante de Dios, no solo por el pecado de Adán, porque aunque enseña 1 Corintios 15:22 que en Adán todos mueren, la realidad es que todos también somos responsables de nuestro propio pecado, porque probablemente hay quien piensa, bueno, pero ¿yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán? Bueno, ciertamente, probablemente en tu persona, aunque sí somos culpables, porque genéticamente el pecado viene a toda la humanidad, si así lo quieres ver, pero por el otro lado, somos responsables porque todos hemos pecado de una u otra forma. Solo basta ver el primero y más grande mandamiento, que es amar a Dios con toda nuestra mente, alma y fuerzas, y todo ser humano quebranta ese mandamiento cada segundo de su vida. Amén, hermanos. Y bueno, todo nos lleva al Evangelio, ¿verdad? Y es aquí, hermanos, hermanos que nos están acompañando el día de hoy, es
aquí el asunto principal. Estamos hablando de la salvación, hermanos. Estamos hablando del perdón de los pecados. Estamos hablando de un mundo caído. Y ahora en este tiempo que vivimos, vemos a una creación caída, caminan ciegamente por este mundo y parece como si la oscuridad se estuviera asentando más y más, hermanos. Pero les recuerdo que por eso Jesús nos ha llamado a ser sal y luz en este mundo, hermanos. Debemos de ser sal atendiendo y hablando de estos temas de la homosexualidad, del transgénero, del aborto, todos estos temas, pero a la vez debemos de ser la luz al mundo, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero enfatizar, hermanos, la importancia, como lo dijimos, número uno, de no solamente leer, escudriñar y meditar en la palabra de Dios para poder tener conocimiento bíblico y un fundamento y base bíblica de todos estos temas. Y es aquí donde los ministerios de respuestas en Génesis, como estos ministerios de respuestas en Génesis, Living Waters, creo yo, hermanos, que son una gran bendición para la iglesia en Latinoamérica. Pero yo, antes de finalizar, te quiero agradecer de todo corazón, hermano. Sabes que te tengo un gran aprecio. Aprecio mucho la labor que hace Answer in Genesis en español para Latinoamérica y estamos orando por ustedes siempre, que el Señor los continúe usando grandemente para esta obra que los ha llamado. Pero dinos, Joe, ¿en dónde los pueden localizar? ¿Cómo pueden ver más recursos y ver más respuestas a estas preguntas que hemos estado escudriñando hoy? La página es Respuestas en Génesis en Facebook, también Respuestas en Génesis.org. En el web. Mi nombre es Joe Owen, me pueden buscar porque sigo poniendo videos, artículos también les animo a todos, ayúdanos a cuando vean las promociones para lo que vamos a hablar sobre ideología de género, que comparten todo lo que pueden porque es hora de que en Latinoamérica tengamos una respuesta y muchos todavía no tienen este contenido para compartirla. Así que es un placer. Gracias por pensar en mí e incluirme en esta charla. Fue un gran placer. Gracias a ti, hermano Joe. Estamos pendientes para los programas que vienen. Gracias por tu participación. Hermano Luis, como siempre, gracias por ser parte de esta transmisión. Y amados hermanos, les agradecemos de todo corazón que hayan estado con nosotros. Les animamos a ir a visitar la página de Respuestas en Génesis, que es muy fácil, respuestasengenesis.org. También pueden visitar la página de Living Waters Español, que es español.livingwaters.com. Nuestro deseo es de poder inspirar y equiparlos a cumplir con la gran comisión y también a dar una defensa razonable de nuestra fe. El Señor les bendiga grandemente y que el Señor los use grandemente para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.